Bienvenidos a la noche donde las criaturas se transforman, donde la fantasía se convierte en una realidad aterradora, donde tus sueños se apoderan de tu mente, donde tus sentidos se confunden. Esta noche te sumergirás en el mundo de lo paranormal. Misterios revelados. El mundo paranormal al descubierto. ¿Qué tal, amigos de Misterios Revelados? Bienvenidos como cada semana a una noche más de fenómenos paranormales y misticismo. Le doy la bienvenida a mi compañera Osiris. Hola, buenas noches. Qué bueno que te tenemos aquí nuevamente después de esas dos investigaciones tan interesantes que nos presentaste. Y pues vamos a hablar de ellas más adelante, ¿no? Y a todos ustedes que nos están viendo nuevamente, muchas gracias por seguir en contacto con nosotros. Ahora en el nuevo horario de 7 de la noche. Así es. Bueno, ya cambiamos de horario, como bien lo dice Osiris. Jueves a las 7 de la noche, ahora estamos transmitiendo a esta hora. Y pues estas 2 semanas que han transcurrido han sido un poco pesadas por el tipo de investigaciones que hemos realizado. Ya estuvimos también allá con mi compañero Johanan Díaz Vargas, en Rincón de Parangueo, allá en el municipio de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, realizando una investigación de campo muy interesante, con los contactados por los seres de luz Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia, así también como con el contactado vallense don Óscar Arredondo. Sí, toda una figura y muy interesante todo lo que nos comparte. Así es, bueno, pues a tal grado que regresamos después Sí. Para poder realizar la investigación con Rodrigo Gómez, la entrevista con este escritor queretano radicado actualmente en Canadá. Y pues que don Óscar nos compartió muchísima información muy valiosa y nos hizo revelaciones impactantes que ya tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada, Osiris. Sí, mucha polémica causaron estas declaraciones de Óscar Arredondo y en general toda la información que nos comparte es muy amplia, muy interesante y qué bueno que aquí en Misterios Revelados tenemos la oportunidad de presentar ese tipo de entrevistas. Así es, ya tuvimos hemos tenido entrevistas con el contactado peruano Sixto Paz Wells, con el doctor JJ Hurtak, con Martín Peña, con Rodrigo Gómez, en fin, con unas grandes personalidades que han hecho que Misterios Revelados sea cada vez más fuerte y que, bueno, pues que nos ven desde varias partes del mundo, porque, bueno, pues también ya la semana pasada tuve la oportunidad y quiero agradecer
a las personas del programa radial Mundo Místico allá en Venezuela por la invitación que me hicieron a participar el día miércoles en ese fabuloso programa. Sí. Allí en mi blogspot están viendo lo que es el banner. En la parte derecha de su pantalla van a poder ver, si entran a mi blogspot, el enlace directamente a Mundo Místico que se transmite allá en Venezuela. Sí, muy interesante entrevista que espero que la gente que está viendo el programa pueda checarla, vale la pena. Así es. Y pues más adelante tenemos, como ya lo venimos anunciando desde hace la semana pasada, tenemos una sorpresa porque se va a encontrar aquí una artista muy reconocida en la ciudad de Querétaro. Pues tenemos sorpresas para ustedes, así que no le cambien. Esto lo vamos a pasar en la parte final del programa. Una sorpresa. Una sorpresa para ustedes que nos siguen cada 8 días. Bueno, pues la sorpresa solamente es aquí para la gente de Querétaro porque el concierto es aquí en Querétaro. Claro. Bueno, pues Osiris, ¿nos tienes preparado algo? Sí, a propósito de lo que comentó Óscar Arredondo, en esta ocasión en mi sección, en mi reportaje, les preparé algo acerca de los ángeles caídos, un tema muy interesante que espero les guste. Pues vamos con este reportaje que nos preparó Osiris y regresamos con más aquí al estudio a Misterios Revelados. Un ángel caído es un ángel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra los mandatos de Dios. El motivo más grave que llevó a rebelarse a algunos ángeles fue el orgullo o vanidad. Según las Sagradas Escrituras, Dios creó al querubín Luzbel, Luzbella, a quien dotó de una gran inteligencia, perfección y hermosura, para que organizara al resto de los ángeles. Así, Luzbel o Lucifer llegó a ser tan poderoso que la vanidad se apoderó de él y lo hizo sentirse superior a Dios, lo que lo llevó a competir en su contra. Por esta razón, Dios lo desterró del paraíso y junto con él a una tercera parte de la corte celestial que se le había unido. Conforme algunos ángeles comenzaron a cuestionar y a alejarse de Dios, se fueron formando las jerarquías angelicales. Algunos, todavía más alejados, se convirtieron en humanos, pero los que se alejaron totalmente cayeron al infierno y se les conoce como los caídos de Dios o ángeles caídos. Las Sagradas Escrituras dicen que un ángel caído tendrá que vagar por la tierra hasta el día del juicio final, cuando serán desterrados y enviados al infierno. Satanás es el nombre que se le dio a Lucifer o Luzbel, después de ponerse en contra de Dios. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, Satanás estaba en el ámbito terrestre, después de perder su condición de querubín celestial. Pudo retornar al cielo hasta la presencia de Dios, pero su arrogancia y oposición no se lo permitió. El sacrificio de Jesús
confinó definitivamente en la tierra a Satanás, quien perdió toda posibilidad de regresar al cielo. El arcángel Miguel fue el encargado de expulsar del cielo a Satanás y a sus ángeles. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Los ángeles son seres espirituales que pueden elegir entre Dios y la nada, lo cual se menciona en el Antiguo Testamento, donde el adversario pone a prueba la fe, siendo los ángeles mediadores entre Dios y los hombres. Aunque caigan, conservan la esencia divina. Por lo tanto, aun siendo ángeles caídos, continúan teniendo un rol en la creación. Reportó para Misterios Revelados, Osiris. Pues muy interesante, Osiris. Recordamos, bueno, pues con esto las palabras que nos dijo don Óscar Arredondo. Sí, muy impactantes, que causaron mucha polémica. La explicación podría estar un poco en esto. Se trataba de un ángel que, pues, al final se revela contra Dios. Era uno de los ángeles más hermosos, más bellos del cielo, y pues terminó, se podría decir, en el inframundo, y ahora está en busca de reconciliarse. Buscar la reconciliación. Pues información muy interesante que hay que tener, bueno, pues cautela para poderla asimilar. Sí. Y bueno, pues tenemos también la última parte de esta entrevista que habíamos estado pasando anteriormente con el escritor e investigador José Luis Parise. Bien, precisamente hablábamos en programas anteriores, José Luis, la importancia también de discernir, porque regularmente nos vamos con la primera finta de lo que vemos. Ya hemos hablado de los rosacruces, de la escuela de la francmasonería, de la gnosis, del chamanismo, y regularmente se tienen estos temas como algo satánico, en lugares muy específicos en donde la religión, bueno, pues es la más sobresaliente. Ya hemos hablado de figuras como el Baphomet, que no es otra figura que una figura iniciática, descrita por el ocultista Eliphas Levi en su libro Dogma y Ritual de la Alta Magia. Hay otras dudas que tenemos acerca de este tipo de temas, porque estos conocimientos iniciáticos, ¿cómo se podrían aprovechar en nuestra época actual? Hay que entender que cada una de las escuelas que dijiste intentaron enseñar una misma enseñanza original. Por eso se llama iniciática, es una enseñanza del inicio. Y esto es fundamental entenderlo. Otra cosa es lo que se hizo con esas enseñanzas. Lo que yo voy a decir tal vez resulte un poco duro, sé que lo es, sin embargo, es lo que hay que ubicar. De cada iniciación se generó la escuela anti-iniciática de eso. La peor, o sea la mejor, de las ejemplificaciones de esto es: de un iniciado llamado Cristo se generó
una anti-iniciación llamada el cristianismo. Cristo estaba en contra del cristianismo, solo que hay que ir a leer los apócrifos y los canónicos que enseñaba Cristo. Cristo dice, por ejemplo, abiertamente: no llaméis padre a alguien de la tierra. La iglesia lo primero que hace es te obliga a llamar padre a sus ministros. Cristo estaba en contra de orar en forma comunitaria. La iglesia es una eclesiastés, que significa precisamente comunidad. Buda estaba en contra de las religiones establecidas, y sin embargo muere Buda y no pasan más de 3 siglos y se arma el budismo. Cuando tú me hablas de Eliphas Levis y me cuentas que efectivamente hay un Baphomet, ese Baphomet es un símbolo, ese símbolo no se puede entender en las escuelas mistéricas que tratan de hablar de eso. Sería como querer entender el cristianismo en la iglesia, a Cristo en el cristianismo. El cristianismo es precisamente la iglesia, lo contrario a lo que enseña Cristo. Hoy tenemos una anti-iniciación de las enseñanzas de la nueva era llamada la New Age. Así como Cristo enseñó una cosa y el cristianismo enseña lo contrario, Buda enseñó una cosa y el budismo como religión establecida enseña lo contrario. Del mismo modo, lo que es el cambio de era enseña una cuestión cuya New Age es lo contrario de lo que enseña el cambio de era. La New Age, ¿a qué reduce esto? Reduce lo que es el cambio de era a prácticas, técnicas, rituales vacíos, sin contenido. Tú me preguntabas, ¿cómo aprovechar lo que la escuela iniciática, lo que la iniciación, la enseñanza original enseña acerca del cambio de era? Para eso lo primero es no confundir a las escuelas que intentaron enseñar de eso, de esa iniciación, con la iniciación. Por eso el ejemplo es muy claro. No hay que confundir el cristianismo con Cristo, no hay que confundir las escuelas que vienen en nombre de una iniciación con esa iniciación. La iniciación enseñó, por eso yo preferí por esa vía, siempre lo mismo. Repito, vayamos a los sumerios, vayamos a los mayas, vayamos a los incas, vayamos a los zen, vayamos no al budismo zen, al zen, vayamos a los tao, vayamos al shintoísmo, vayamos a cualquiera de las que encontremos que son las enseñanzas acerca de esa iniciación, todas enseñan lo mismo. Eso es lo que yo fui a buscar en mi viaje de iniciación, yendo a buscar los hombres sagrados de diferentes culturas. ¿Qué es esa enseñanza original? Quien la seguía le daba una vida absolutamente brillante, absolutamente divina, donde cada vez tenía más poder sobre su realidad. Claro, cuando uno quiere aprender en escuelas que no se ubican en cuál es la cuestión que se inició, con la que aprovechar, en la que vamos a hablar, ¿qué pasa? Uno empieza a ver que uno aprenda lo que aprenda, la vida sigue igual, sigue sin llegar con dinero a fin de mes, se sigue enfermando igual que antes, no tienen el estado espiritual que quieren, su pareja estando totalmente separados, juntos. No es para eso para lo que era la enseñanza original. La enseñanza original de la iniciación lo que enseñaba era tener vidas brillantes. Pues bien, mi apuesta, mi contribución fue unir lo que tienen en común todas las diferentes escuelas de iniciación para ver no los desvíos, sino la esencia madre de la cuestión. Entonces no me voy a perder en aquello que el cristianismo me dice de Cristo, en lo que el budismo me dice de Buda, o en lo que la New Age me dice de la nueva era. ¿Por qué? Porque lo que voy a ver únicamente es que tienen en común entre las enseñanzas. Lo que tienen en común son 11 pasos. Y esos 11 pasos son los que trato de aplicar y son los que generan una realidad dirigida desde mí, sin depender de lo externo. Lo digo viviendo en un país, si bien viajo por todo el mundo, tengo ese honor, vivo en un país como Argentina, que generalmente vive en caos, con economía caóticas, con inseguridad permanente, inseguridad institucionales, inseguridades porque ya te violan, te matan, te secuestran. ¿Y cómo? Eso yo ando por el mundo, voy al mundo y me encuentro enseñanza que estuvieron en Barcelona cuando hubo ese me los encuentro en México, es decir, no dependen de lo externo. Esto es muy fuerte. Si no dependen de lo externo, tenemos una muestra clara. Tienen la vida suficiente, no se enferman, no les falta el dinero, si lo que quieren es dinero. Esta es una muestra muy clara. Una de las cuestiones primeras que enseñan estas personas sagradas en cada cultura, después si quieres te cuento algunas de las historias
respecto es: no mires cuánto sabe alguien, saber es la parte fácil, mírale la vida. Lo que precisamente los 4 paradigmas imperantes en la vieja era nos dicen que no hace falta mirar, que lo que importa es ver si alguien es un buen profesional o lo personal, que lo que importa es ver en un político. Todo esto viene del paradigma original. Lo primero era lo que digo como persona. Hoy día el doctor tacha al señor. Cuando alguien se recibe doctor del se dirigente, tachan la palabra señor y ponen la palabra doctor, ponen la palabra licenciado. Ese juego precisamente es el que las culturas iniciáticas dicen no tienes que permitir, cual que lo que sabe alguien, el doctor en alguien, tape lo que pasa con la persona. Y para nosotros es normal, no importa esto, qué pasa con la persona, lo que importa es mete lo que dice, lo que hace, como profesional, como político. Por eso los 4 paradigmas antes en la vieja era nos dicen en el centro de la realidad para eso. Finalmente José Luis, finalmente México pues juega un lugar importante de acuerdo a algunos comentarios de algunos chamanes, algunos videntes. México juega un lugar importante en este cambio energético y se está dando actualmente. Durante los que han sido tus investigaciones en México, de acuerdo a estas investigaciones, ¿existe alguna información que nos pueda abrir horizontes respecto a la ya tan mencionada fecha 21 de diciembre del 2012? Sí, totalmente. Y discúlpame si me extiendo mucho en las respuestas, lo que pasa es que son temas que condensan 12.500 años de enseñanza, pero concretamente, sí, México es un lugar solamente en todo esto. México es el primer lugar por donde va a ingresar el fenómeno cosmológico del 22 de diciembre, nada más, nada menos. Para esto hay que entender qué va a pasar el 22 de diciembre del 2012. Lo que va a pasar el 22 de diciembre del 2012 y de ahí en más es la entrada de un factor cosmológico que genera que el humano tenga más poder creativo. Ese factor cosmológico se llama entrada de plasma. Precisamente México fue una de las que mejor nos enseñó el funcionamiento del plasma en el condensador de plasma llamado Quinichas, para los mexicanos, para las culturas mayas, y Quinichahau, que era nuestro sol. Dicen las profecías del Chilampan que el 22 de diciembre del 2012, en los traspasos de calendario, por supuesto, será activado por Hunab, el centro de la galaxia. Esto es lo que ahora reconoce. Nuestro sol está siendo activado en sus tormentas magnéticas por algo que está sucediendo a nivel de Sirio, y eso significa una constelación en particular detrás de Sirio, que es la estrella central, es Hunab para los. Muy bien. Todo esto activa el sol. El sol nos va a dar cada vez más plasma y más plasma. La entrada de plasma en nuestras vidas es la entrada del poder. ¿Y eso es bueno o es malo? Según con qué energías de ti te conectes. Por eso trataba de ubicar. Yo tengo que aprender a ponerme en el centro de mi realidad. México, de acuerdo a las profecías, tiene el honor de primer lugar por donde va a pensarse el plasma para ingresar. El plasma va a ingresar en cada pueblo el 22, 12 a las 11:11. Pero la entrada está preparada, generada como una gran, enorme, las pirámides de México, Teotihuacán, Chichén Itzá y Mérida. Yo tengo el honor en forma personal, sentado por un ritual en México, precisamente, donde invitaron a los que la madre de los mayas y sacerdotisa maya está generando un lugar en México, encuentro de maestros, y yo tengo el honor de ser el que voy a decidir el primer ejercicio del 22 de 2012 en cuanto entre el primer rayo de plasma condensado por una de las pirámides, que es donde las profecías dicen que tiene que entrar para que la Tierra lo pueda comenzar rápidamente a capitalizar. Muy concretamente, México es nada más y nada menos que la entrada del plasma en primer lugar para que nuestro planeta tenga contacto con ese plasma de manera exitosa. A partir de ahí se empieza a reordenar la energía del planeta, cosas muy concretas pero un poco complicadas que van a pasar. La energía estaba en las cadenas de las montañas de Oriente, del Himalaya, a las cadenas de las montañas de Occidente, los Andes, cuya cabeza, serpiente, así se llama, energética, es México, y cuya cola está en el sur, por eso es Chile.
Concretamente, forma energética, México es el lugar por el que ingresar la energía, es a usar con las leyes que enseñaron entonces las culturas iniciáticas que en México quedaron, armadas a partir de los mayas y también a partir de los aztecas. Esas claves te enseñan a usar esa energía desde su estado más puro, la entrada. Se va a tratar de condensar la entrada ahí, y yo tengo el honor de ser quien viene ese primer, el 22 de diciembre, desde la mañana. Sí, bueno, pues este tipo de ya no se quedan en teorías, ya quedan demostradas con algunas imágenes que precisamente estamos viendo en pantalla. Por ejemplo, esa fotografía que fue tomada en la pirámide de Kukulcán, allá en Chichén Itzá, por la familia Silvestre Hernández, en donde desciende un rayo luminoso sobre la pirámide. Eso es exactamente lo que estabas mencionando, y algunas otras teorías también, por ejemplo, del libro de las claves de Enoch, del doctor J.J. Hurtak, quien nos habla del descenso de la paloma, y específicamente ubica los puntos en los que esta gran Merkabah va a poder hacer contacto con nosotros, con los seres humanos, para poder realizar este cambio de conciencia. Finalmente, José Luis, las personas que estén interesadas en entrar contigo en contacto, en dónde te pueden escribir, dónde pueden encontrar información sobre tu labor. Con mucho gusto y muchas gracias. Es un tema tan gigante que necesita una cierta entrada con una profundización. www.edipo, como el mito, o porque son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Edipo.org, una página comercial, ORG, organismo educacional. www.edipo.org. Ahí yo explico mucho, muestro mucho material de mis viajes también, los 11 pasos con los cuales se genera la realidad usando esa energía que va a ingresar, que es la energía que en la antigüedad se llamaba ki, se llamaba pra, se llamaba usar de diferentes nombres en cada cultura, que venía muy de vez en cuando, ahora no, y cada cultura que tuvo esa energía fue una cultura. Ahora lo grandioso tiene que ser el ser humano, no de alguna cultura. Para eso vendrá el plasma, esta energía, y 11 pasos nos enseñan. Bien, pues José Luis, queremos antes de terminar esta entrevista, pues recordarles a las personas que nos están viendo en este momento que el seminario que vas a impartir aquí en nuestro país, en México, va a ser en la Ciudad de México el día 22 de septiembre. El seminario se llama Las claves para ingresar y habitar la nueva era, desde los 11 pasos del método de la magia, y pueden adquirir también sus libros también ahí en tu página. Sí, tengo entendido que hay links, no en la página, pero a partir de la página hay links con los que no se pueden conectar, exactamente. Los mails que envían los recibo yo, tardo mucho en contestarlos a veces porque, bueno, recibo un mail de muchos lugares del mundo, pero no contesto yo. Bien, pues José Luis, queremos agradecerte por habernos tomado esta llamada, por haber tenido esta entrevista en exclusiva para Misterios Revelados, que sin duda mucha gente se va a interesar por estos temas, y esperemos no sea la única vez que tengamos oportunidad de platicar contigo sobre estos temas, porque son de interés actual. Debemos de abrir nuestra mente, de abrir nuestra conciencia hacia un cambio, y un cambio que ya está muy próximo. José Luis, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar para finalizar? No nos dejemos hacer creer que la realidad está marcada afuera. Tu economía, tu salud, tu estado espiritual no dependen de lo que sucede afuera. Y si la nueva era está ahí es para que mejoremos humanos. Para eso se va a enviar ese plasma. Y 11 pasos nos enseñan a utilizarlo. Infinitas gracias a ti y a México por este honor de ser escuchado en uno de los lugares cuna de la enseñanza que ahora intento replicar en la humanidad con mis investigaciones, simplemente. Perfecto, José Luis, muchas gracias, seguimos en comunicación. Gracias. Pues interesante información sobre José Luis Parise. Hay que acudir al DF, no se lo puede perder. Próximo 22 de septiembre, ahí en la Ciudad de México. Y ahora la sorpresa. Ahora la sorpresa, bueno, pues tenemos 5 pases sencillos, son 5 cortesías para las primeras 5 personas que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook. Ahí lo están viendo en pantalla. Que digan que son fans, ¿no? Que digan que son fans de Natalia Lafourcade y de Misterios Revelados. Claro. Porque va a estar Natalia Lafourcade y los Daniels el próximo jueves 27 de septiembre en punto de las 9 de la noche en un excelente lugar que es el Rocking Life, ubicado ahí en la Avenida de Constituyentes número 121 en la colonia Carretas. Así que para mayores informes pueden visitar nuestro Facebook, ahí van a poder encontrar los teléfonos del Rocking Life y también su Facebook para que se pongan en contacto con ellos. Si no alcanzaron cortesía, puedan ver cuánto es el costo y todo esto para que puedan acudir. Claro.